Bueno, buenos días. Como creo que ya presentó un poco Cristian, les voy a hablar de la valoración económica del bosque de Cerro Blanco, un estudio que se hizo de forma paralela con el estudio de biodiversidad. Quizás es un poco diferente, van a ver que vamos a cambiar un poco el tema de, ya no tanto de descripción del bosque, sino descripción de las personas que se benefician del bosque. La idea del objetivo, ¿cuál fue cuantificar cómo se está beneficiando la ciudad de Guayaquil, específicamente, de que se esté conservando el bosque de Cerro Blanco. Hay diferentes metodologías, diferentes servicios ecosistémicos. Bueno, más adelante les voy a explicar un poco mejor. Pero para que todos estemos en el mismo contexto, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Bueno, la definición más simple de todas es decir que son todos los beneficios que dan los ecosistemas a las personas. Para que haya un servicio ecosistémico tiene que haber una persona beneficiaria. Y generalmente una clasificación quizás más tradicional o la más común es en 4 servicios. Servicios de aprovechamiento, que son cosas que sacamos de los bosques, incluye madera, se sacan frutos, semillas, todas esas cosas. Servicios de regulación son los servicios, como su nombre indica, que se explican un poco solos, son los servicios de regulación de clima, regulación hídrica, entre otras cosas. Están también los servicios culturales, estos ya son un poco más complicados, un poco más difíciles de medir, son los servicios que ya no hay algo físico, son servicios que incluyen el turismo, incluyen el sentido que pertenecen a las personas, incluyen, bueno, ya cosas un poco más en el ámbito social. Y debajo de todo esto están los servicios de los humanos, que son los servicios que hacen que todos los demás funcionen, que todos los demás puedan darse. Ahora, eso es la clasificación quizás la clasificación más común o la más aceptada, pero han habido, como todo en la ciencia, han habido avances, han habido evolución en términos. Ahora se está hablando de extraer las contribuciones de la naturaleza a la gente. Quizás me que cada vez está sustituyendo un poco más los servicios ecosistémicos. En términos generales es muy parecido, pero con esto se quiere incluir un poco más con cosas que no son tan fácilmente cuantificables, incluir también los servicios negativos que se llaman de servicios, es decir, enfermedades, por ejemplo, que pueden causar la naturaleza. Se habla también de la coproducción, que es algo bastante interesante, que los servicios ecosistémicos ya no solo es la naturaleza que da a las personas, ese conjunto, los sistemas humanos, los sistemas trópicos en conjunto con la naturaleza. Y esos dos sistemas interactúan y de eso se producen los servicios ecosistémicos. Y un valor adicional que sería más o menos sumado del K, que es el valor de la relación, que ya no se le da un valor no solo al producto final o al servicio final, sino al proceso, a la relación que hay. Ya no hay un enfoque tanto en lo que se tiene, sino cómo se obtiene. Y bueno, ¿cómo dar un valor a estos servicios? Hay diversas metodologías de diferentes marcos para estudiar este tipo de cosas. Una de las más comunes es el valor económico total. Este valor económico total hace una subdivisión entre el valor de uso y el valor de uso pasivo. El valor de uso se divide a su vez en valor de uso directo, valor de uso indirecto, valor de producción, y la existencia legada de conquista como valor de uso pasivo. Entonces, este marco aquí de valor económico total es un enfoque bastante utilitario, realmente, y miren qué es lo que reciben las personas. Esto inevitablemente subestima los valores, sin embargo, sigue siendo una herramienta importante para lograr hacer comparaciones, medir diferentes escenarios y al final de la toma de decisiones. Bueno, los servicios me interesan mucho, como ya vieron, muchos servicios ambientales y muchas formas de medir las diferencias. Entonces, en un solo estudio es muy complicado hacer todo y nosotros nos enfocamos en tres. El servicio de conservación de la biodiversidad, el servicio de soporte, el servicio de almacenamiento de carbono, que acaba de roba y que seguro que algunos de ustedes lo han escuchado, y por último el servicio de recreación y turismo. Este último fue un caso especial, no lo hicimos directamente como valoración económica, sino de una forma un poco más descriptiva. Ya un poco por el comportamiento de los visitantes que estamos hablando, entre otras
otras cosas, y los modelos que utilizaban, bueno, no sería la forma que necesitábamos. Bueno, primero el servicio de conservación de biodiversidad. Aquí es un resumen súper rápido y súper corto de la metodología que utilizamos. El primer paso fue la delimitación de la población. El primer paso es lo más importante porque podemos ver la naturaleza, solamente la conservación de la naturaleza es algo que se beneficia a todo el mundo realmente. Pero hay que limitar. Nosotros limitamos a 3 lugares: Guayaquil, La Aurora y La Puntilla. Mayores de 20 años y personas que no tienen situación de pobreza. Esta población total fue más o menos de 1,5 millones de personas, y también incluimos a los usuarios que se hablan, porque son, bueno, por un lado son muy pocos y son un segmento de la población muy específico. Se hicieron encuestas en línea, el total fueron de 200 personas, y la pregunta principal, ¿cuál fue? La pregunta principal fue: ¿cuánto están dispuestos a donar para conservar Cerro Blanco? ¿En qué se basa esta pregunta? Toda esta metodología de evaluación se basa en que si tú estás dispuesto a donar, por ejemplo, $10 para conservar Cerro Blanco o cualquier área natural, significa que para ti al menos vale ese valor. Al menos la utilidad que estás recibiendo de la existencia de esa metodología es de $10, o 20 o 100, dependiendo de lo que se pregunte. Entonces, todo eso se basa en esa pregunta. Y hay muchas formas de hacer la pregunta, cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas, pero nosotros hicimos una que se llama preguntas dicotómicas doble ventaja. ¿En qué consiste? Hay un valor inicial, por ejemplo, $10. Si la persona te dice que sí, le preguntas el doble, y ahí sí, por ejemplo, le vuelves a fundar por $20. Si te dice que no, le divides la mitad. Ahí obtienes el rango y sabes, por ejemplo, que la disposición a pagar está entre $10 o $20. Dentro de ese rango, asumimos que está la disposición a pagar. No podemos tener un valor exacto o un valor puntual, sino que se maneja en rango. Una vez le hizo la pregunta, estas encuestas tuvieron escala de incertidumbre, preguntas actitudinales, hicieron preguntas demográficas básicas. Se hizo un modelo promedio para estimar la disposición a pagar por promedio, un modelo logístico con una modificación de picos. Más adelante se va a ver un poco mejor esto. Y las variables de todas fueron conexión con la naturaleza, la edad, sexo, ingresos y la cantidad que se preguntaba. Y bueno, los principales resultados: 64 personas más de todas las encuestadas estuvieron dispuestos a pagar el valor para conservar Cerro Blanco. Y ahora la atención que todas las encuestas, porque le preguntamos también por qué creen que es importante conservar, qué era lo que motivaba su donación, la mayoría se relacionaba a la responsabilidad del agua y actividades turísticas. Y ahora, estos son de pronto los que están, la gente se llama cercana, todos tomamos agua, obviamente, todos vemos cómo pasa el río, el aire también. Las actividades recreativas, porque es el único uso directo que tiene Cerro Blanco permitido, al menos. Aquí podemos ver que los que tienen este rombo son de los recursos, agua, aire, en total es casi 30%. Luego reciben los turísticos y conservar la biodiversidad también es importante, está en el mundo secundario. Algo importante también es conservar la biodiversidad. Muchas personas creemos que lo escogieron porque viéndolo como una forma de abarcar todos los beneficios por el largo de una ciudad. Y comportamiento desgastante es un término bastante importante a tener en cuenta, porque cuando tú le preguntas a una persona si está dispuesto a donar, tiene muchas razones para decir que sí o muchas razones para decir que no. Y si una de esas razones para negarse no es económica, es decir, no es porque no tengo dinero o no es porque no creo que valga, sino es, por ejemplo, lo que vemos aquí, creo que otras personas o instituciones deberían de pagar. Llama la atención porque muchas personas dan esa responsabilidad a otros. Esto no significa, ellos dicen que están dispuestos a pagar el cero, pero no significa que para ellos no valga nada, significa que ellos no tienen esa responsabilidad. Entonces, esto, bueno, afecta un poco al modelo, no hay una forma
forma aceptada del todo para tratar este tipo de respuestas. Entonces lo que hicimos nosotros es dividir, hacer dos modelos. Uno asumiendo que esa es una disposición a pagar de cero, que es algo muy conservador, porque muchas de estas personas sí estarían dispuestas a pagar si no fuera porque no creen que sea su responsabilidad en la mayoría de los casos. O simplemente sacarlo de la nota. Entonces hicimos esos dos escenarios y ya más adelante les voy a mostrar cuáles fueron los resultados. En total 104 personas no estuvieron dispuestas a donar y 58 fueron protestas. Y esos son los resultados. Se daba aquí. Esta es la distribución de probabilidad. Este es el pico que les decía. Obviamente, si uno le pregunta a una persona 0, la probabilidad de que acepte es realmente 100%. Pero Pero mientras va más con un rango, va disminuyendo un comportamiento esperado. Y bueno, aquí podemos ver que el valor medio fue de 25. Para aprovechar el tiempo, yo voy a explicar eso. Bueno, estas dos líneas, esta línea gris, les decía que asumiendo que las personas tienen una disposición a pagar de cero, que evidentemente va a ser más bajo y lo tomamos como un límite inferior. Y cuando la azul es solo simplemente sacando las protestas, que de hecho es la metodología más común, y lo tomamos como la mejor estimación. Como ven, bueno, la discusión a pagar media fue de $25.65, 67 centavos, y como límite inferior, $17.48. Esto quiere decir que dentro de nuestra población objetivo, recuerden que es quitar las personas en situación de pobreza y mayores de 20 años, el guayaquileño o bueno, la persona promedio está dispuesta a pagar una cantidad de dinero anualmente para conservarse el programa. Entonces, hicimos luego, lo multiplicamos por la cantidad de la población y llegamos al valor de $40.542.371 al año. Esto sería el beneficio en unidades monetarias que percibe la población de Guayaquil anualmente para la conservación del Cerro Blanco. Esto igualmente tengan en cuenta que es un valor que está sujeto a muchas cosas, entre estas el conocimiento, por ejemplo, que una persona tiene de Cerro Blanco. Si Cerro Blanco es más conocido, aumenta el valor. Esto no significa que Cerro Blanco está, por ejemplo, produciendo más o menos agua, sino la percepción que tienen las personas. Es importante, ¿por qué te tenés en cuenta? Porque, como les mencionaba, esto puede variar mucho. Una estrategia de comunicación puede elevar el valor. Un evento quizás sea muy llamativo porque no tiene un impacto muy grande en la biodiversidad, puede bajar mucho el valor de otras cosas. ¿Qué variables o qué características las personas afectaban? Como es algo de esperarse, evidentemente los niveles de ingresos es lo que más determinaba si una persona aceptaba o no donar cierta cantidad de dinero. El límite inferior, que lo mencioné, que fue de 27, más o menos $27,5 millones al año. Y a las personas que tienen una disposición a pagar de cero, o más dicho, las personas, como les mencioné antes, en situación de pobreza, al sacarlos, estamos asumiendo que tienen una disposición a pagar de cero. Y eso es otra cosa también que hay que tener en cuenta. Ellos quizás no van a estar dispuestos a pagar, pero no significa que Cerro Blanco no valga nada para ellos, simplemente porque no pueden pagar. Entonces,
la formación, que si lo hubiéramos incluido no hubiera variado mucho, porque según el periodo, según otros estudios, generalmente su disposición a pagar es cero, pero tener en cuenta esto es bastante importante. Eso por un lado. Ahora también valoramos otro servicio sistémico, que es el servicio de almacenamiento de carbono. Almacenamiento de carbono, almacenamiento de carbono en el momento que hicieron un estudio. Para esto aprovechamos el trabajo que hizo el equipo de HAPU para el emprendimiento de Flora. Las parcelas que hicieron más adelante del momento, producir parcelas de 0.1 hectáreas. Nosotros tomamos los datos solo de árboles con un diámetro mayor a 5 centímetros. Los datos que usamos el diámetro y utilizamos y la ubicación. Además, como primer paso de la recopilación de datos forestales. Y para calcular el carbono se tiene que calcular la biomasa. Y para saber la biomasa necesitamos la densidad de la madera. Como tomar la densidad de la madera en campo es un poco complicado, entonces no está dentro de los objetivos del equipo de Flora. Sacamos de bases de datos especialmente de la densidad específica de la madera. Una vez con estos datos, procedimos a hacer un mapa de cobertura de vegetación, es decir, separar en unidades más homogéneas Cerro Blanco. Como ya lo han escuchado en las otras exposiciones, Cerro Blanco es un bosque muy heterogéneo. Hay una diversidad muy grande de vegetales, quebradas, que tienen sus características únicas, están las cumbres, está el lado atrás, que es mucho más seco que el lado que aún sería la costa. Entonces, tratar de dividirlo en unidades más homogéneas para producir la incertidumbre. Y finalmente, el cálculo del carbono se hizo con modelos herméticos. Un modelo hermético de Chávez del 2014, Antropical, utiliza datos de todo el continente América, de todo el trópico. Y además, para el carbono subterráneo utilizamos el estándar del índice. Y el valor de acá. Pero para darle un valor necesario, tomamos el valor de futuro de carbono de ese entonces, del momento en el que se hizo el estudio. Es de $26 con 68 centavos por tonelada de carbono equivalente. Cuando ves gramos es lo mismo que toneladas. Y estas son las parcelas, la ubicación de las parcelas, de lado acá. Blanco, bueno, uno puede escribirlo por ahí, pero como el tipo de referencia es el mismo, lo puedes utilizar. Y eso es. Algo que creo que no mencioné, la clasificación para hacer el mapa de cobertura vegetal, fue una clasificación no supervisada. Y esto es una clasificación de las parcelas del museo según la diversidad de especies presentes, utilizando el índice de IACA y un clúster general. Y bueno, primero por especies. ¿Qué especies tenían o almacenaban la mayor cantidad de carbono en sus parcelas? Por mucho, fue la especie de Ficus membranácea. De hecho, por una diferencia bastante grande con respecto al otro, aunque solo en 6 especies tuvo prácticamente todo el carbono almacenado, gran parte cerca de la mitad, que fueron Ficus, el Vigío, el Ceibo, el Corrobol y otras especies. Esto coincide con otros estudios en bosques secos que han encontrado que la mayoría del carbono se concentra en pocas especies, pocas especies y generalmente son de gran tamaño, pero pocas características. Y todas estas pequeñas son de gran tamaño y pocos individuos, excepto el cobolo, que hay individuos de gran tamaño, pero la mayoría fueron de pequeño tamaño. Aquí, como pueden ver dentro del paréntesis, el promedio por individuo, y el cobolo que tiene el promedio más bajo, porque hay muchos individuos pequeños. Algo que tener en cuenta es que estos volúmenes simplemente es una guía, tomar valores puntuales de se puede, porque con estos modelos geométricos necesitan igualmente tener bastantes individuos para producir el incertidumbre.
Y este mapa, la verdad, actualmente es una simplificación bastante grande de la biodiversidad que hay en Cerro Blanco. Pero lo que hicimos más o menos fue, primero, basado en las imágenes satelitales, hicimos una clasificación, prácticamente lo más influyente fue lo que tenía geografía y humedad. Entonces, esto refleja la descendencia de la vegetación. Tomamos las quebradas, entonces, como sabemos que las quebradas hay una vegetación muy específica, las separamos. Entonces, agrupamos las zonas secas y las zonas que le llamamos como semideciduas, que igualmente incluyen zonas muy húmedas como las cumbres. Y separamos esto de las quebradas, que son los que ven un poco más oscuro, para darle un tratamiento diferente. Bueno, y estas son las tensiones que tiene cada. La parte que ve gris son partes sin cobertura o electrones sin cobertura leñosa. Y estos son los resultados de caso. El bosque residuo tuvo una densidad de carbono medio de 202,1 megagramos por hectárea, semideciduo más bajo, 150, y bosque recarga mucho más alto, 979. Igualmente, ten en cuenta que todos están sujetos a un valor de coeficiente de variación, es una incertidumbre bastante elevada. ¿Por qué se da esto? Bueno, es por el mismo hecho que Cerro Blanco, a pesar de que se trató de separar en unidades más homogéneas, sigue siendo un bosque muy heterogéneo. Entonces, esto nos indica que dentro del bosque ripario, este es el promedio, pero puede variar mucho. Puedes encontrar parcelas que tienen mucho poco, depende, por ejemplo, si tu parcela coincide con un ficus, que va a elevar muchísimo la cantidad de carbono. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este tratado en específico? Que Cerro Blanco es un bosque subtropical con alta densidad de carbono. El promedio moderado de los tres tipos de agrupación fue de 170,23 miligramos de carbono. Si lo multiplicamos por toda la extensión del bosque, llega a 209.514 miligramos de carbono en Cerro Blanco. Si lo comparamos, por ejemplo, con la densidad de carbono que hemos encontrado en otras regiones de América, este rango es muy elevado. El rango, por ejemplo, queda aquí. El máximo de 157 gramos por hectárea, el rango estaría bastante superior. En bosques secos de Mandaví, por ejemplo, lo que se han hecho es llegar a un menor de 125 gramos por hectárea. En Cacoche, por ejemplo, en Mandaví, 159 gramos por hectárea. Otros bosques se deberían montar, por ejemplo, hay estudios que han encontrado hasta 150. En bosques amazónicos, obviamente, los bosques amazónicos ya sí superan este tipo de bosques y pueden llegar a fijar por mucho. Por ejemplo, en las zonas amazónicas superan los 200 megagramos de carbono por hectárea. Otra cosa que hay que tener bastante en cuenta es que estas reducciones de carbono siempre están sujetas a mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque se hacen con modelos aritméticos, por ejemplo, usamos aquí un modelo aritmético cuantificable. Se sujeta a mucha incertidumbre y a pesar de que se han hecho varios estudios, la metodología entre estudios difiere bastante. Hay estudios que incluyen árboles de 5 centímetros de AP, árboles de 10 centímetros, estudios que incluyen lianas, estudios que incluyen lianas. Por ejemplo, nosotros nos centramos en árboles. Hay estudios que utilizan diferentes ecuaciones geométricas, entonces todo eso va variando y hace que sentarnos y comparar igualmente uno con otro es muy difícil. Sin embargo, igualmente nos da una buena idea de lo que se puede encontrar en este programa, cómo se compara con los otros sitios. Siguiente. Entonces, esto ya es para el valor económico. Hicimos una suma de carbono promedio ponderado, la densidad diferencial, por el área total, y el carbono vegetal subterráneo. Hicimos con
para calcular el carbono vegetal subterráneo, el IPCC te da un factor que te dice si hay tanto toneladas de carbono daño, se supone que en el bosque seco hay tanto de carbono subterráneo. Esos son valores igualmente a escala mundial, también sujetos a su incertidumbre. Pero bueno, es lo que hay porque ya hacer ecuaciones propias del sitio requieren de métodos destructivos. Habría que bajarse, instalar, cortar, entonces empezar al menos unos 100 árboles, diría yo, o más, para tener un modelo volumétrico bueno para Ecuador. Entonces, o para el bosque seco, mejor dicho. Entonces, es bien difícil. Por ejemplo, tendríamos que tener los árboles más grandes para poder tener muestreado, tener en el rango en el dominio de este modelo árboles así de este tamaño. Pero bueno, ya multiplicando, esto simplemente vamos a multiplicar por la cantidad que mencioné antes, y creo que un valor de 60.587.919. Este valor fue en el momento que se hizo el estudio, pero en este tema de mercados de carbono y el valor de carbono en sí es algo muy variable que va subiendo, porque esto tampoco incluye la captura de carbono. Esto es como una fotografía en el que había en ese entonces, pero el carbono se sigue almacenando, entonces es algo continuo. Entonces, bueno, nuevamente das una idea, pero lo ideal es seguir haciendo estudios y tener un seguimiento continuo. Y por último, el servicio de recreación turística. Como les mencionaba, aquí no le dimos un valor económico como tal por un tema del tipo de comportamiento de los turistas que visitan Cerro Blanco, que les va a dar un mejor en los gráficos. Bueno, ¿qué conclusiones pudimos sacar? Como les mencionaba, no es económica como tal, pero sí podemos evidenciar que los beneficios recreativos se tienen más allá de la ciudad de origen. De hecho, gran parte de los que visitan Cerro Blanco vienen de Los Rojas y San Borondón, y que la capacidad económica por de los directos. Si lo comparamos con la tasa de pobreza en base al índice de necesidades básicas satisfechas, vemos aquí que está más oscuro, es decir, con más necesidades satisfechas, más pobreza. Hay de hecho zonas que ni siquiera han visitado Cerro Blanco, que no visitan Cerro Blanco. Esto también llama la atención, ¿por qué? Porque son zonas que colindan con Cerro Blanco. Muy probablemente esta zona quizás no visiten de forma turística, pero hagan actividades legales, actividades físicas, actividades no permitidas dentro de Cerro Blanco. Entonces, habría que ver una oportunidad. Ellos no visitan Cerro Blanco, quizás aumentar la tasa de visitas puede ayudar a cambiar un poco esa conciencia y saber qué es lo que hay en Cerro Blanco y por qué vale la pena conservarlo. Otra cosa, como les mencionaba, el valor generalmente que se maneja, se trabaja con los supuestos que mientras más cueste visitar Cerro Blanco, menos visitas. Pero como aquí influye mucho la capacidad económica, las personas que viven en zonas, por ejemplo, obviamente Tierra Costa y zonas de San Borondón, es una delimitante menos, que afecta menos. Entonces, no van a importar mucho la distancia y visitar más. Estas son ciertas limitaciones que, como sonar y como ya